Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Adéntrate en uno de los casos reales de crimen más inquietantes de California. Este documental te lleva profundamente a la vida de Katina Rose Salarno, una joven llena de promesas cuya historia fue truncada de una manera impactante que sacudió a toda una comunidad. Seguimos los acontecimientos paso a paso. Su biografía, la noche trágica, la investigación policial, el drama en la sala del tribunal y las secuelas que dejaron una huella duradera en su familia, sus amigos y sus compañeros de estudio. A través de detalles cuidadosamente investigados, una narración experta y un tono documental cautivador, descubrirás cómo se desarrolló la investigación, qué pruebas señalaron al principal sospechoso y cómo el juicio expuso los peligros de un comportamiento obsesivo. Este caso se convirtió en una advertencia sobre los riesgos ocultos que pueden acechar incluso en lugares familiares y sobre la importancia de reconocer las primeras señales de una atención peligrosa. Este video es más que una historia de crimen. Es un viaje a través del sistema de justicia, una reflexión sobre la resiliencia y un recordatorio de por qué los crímenes reales siguen cautivándonos y alertándonos. Quédate con nosotros hasta el final para obtener el panorama completo de un caso que moldeó la conciencia sobre la seguridad personal y la justicia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Katina Rose Salarno nació en una familia que siempre valoró la cercanía, el apoyo y la profunda implicación mutua. Creció en una atmósfera que enfatizaba no solo la educación, sino también la responsabilidad personal, la honestidad y el respeto por los demás. Desde temprana edad, sus padres trataron de darle a su hija una base sólida, enseñarle bondad, pero al mismo tiempo fomentaron su fortaleza, su independencia y la capacidad de tomar decisiones por sí misma. A pesar de que de niña no se diferenciaba de cientos de otras chicas de su generación, las mismas fiestas escolares, clases, juegos con amigos en la calle. Con los años, Katina demostró cada vez más cualidades que la distinguían de sus compañeros. Ya en sus años escolares, quienes la rodeaban notaban en ella una rara combinación de energía y disciplina. Encontraba fácilmente un lenguaje común con personas de diferentes edades. Podía ganarse a compañeros y profesores, y al mismo tiempo nunca buscaba ser el centro de atención de forma artificial. Su carisma funcionaba de manera natural. Había calidez en su sonrisa y sinceridad en sus palabras. Estas cualidades la ayudaron no solo a hacer amigos, sino también a construir vínculos sólidos que duraron muchos años. Incluso cuando su vida comenzó gradualmente a ir más allá de las paredes de la escuela y a adquirir nuevas dimensiones, las personas de su entorno recordaban: Katina era el tipo de persona a la que querías acercarte, en quien podías confiar y con la que era fácil y tranquilo estar. Desde su adolescencia, mostró una actitud seria hacia sus estudios. Nunca consideró que la educación fuera algo secundario o forzado, y eso no era una exigencia de la familia, sino su elección personal. Katina se fijaba metas conscientemente y se esforzaba por alcanzarlas paso a paso. La biología y todo lo relacionado con la medicina ocupaban un lugar especial. Estaba verdaderamente fascinada por las personas, por su salud, por la capacidad de ayudar y cambiar sus vidas para mejor. Incluso en esos años, Katina decía que quería dedicar su vida a una profesión que combinara la ciencia, la práctica y un verdadero beneficio para la sociedad. Esta actitud se volvió decisiva en su crecimiento y dio dirección a todo su destino futuro. Cuando ingresó a la universidad, la transición de la vida escolar a la vida estudiantil fue sorprendentemente orgánica. Para muchos adolescentes, este periodo es difícil. Un nuevo entorno, nuevas reglas, la necesidad de construir una vida independiente. Pero Katina parecía haber estado preparada para esto desde hacía mucho tiempo. Su capacidad de comportarse con seguridad, trabajar por resultados y al mismo tiempo no perder su buena voluntad, la convirtió rápidamente en una figura destacada entre los estudiantes. Participaba en eventos estudiantiles,
le encantaba comunicarse, pero al mismo tiempo nunca olvidaba lo principal: su camino en la ciencia. La vida adulta de Katina se formó rápidamente. Formaba parte de una generación que creía que la educación es la clave del futuro. Y ella confirmaba claramente este principio. Durante las clases, a menudo se la podía ver con un cuaderno lleno de notas hasta la última página. No solo escuchaba, pensaba, hacía preguntas, debatía, buscaba más de lo que el libro de texto ofrecía. Los profesores notaban su perseverancia y profundidad. Señalaban que era una estudiante que llegaría lejos porque no se conformaba con un conocimiento superficial. Sin embargo, su vida adulta no se limitaba al estudio. Katina sabía cómo combinar sus aspiraciones intelectuales con una vida rica fuera del aula. Amaba el deporte, prestaba atención a la actividad física, porque entendía que la salud no es solo teoría sacada de un libro de texto, sino una práctica real. Carreras matutinas, juegos con amigos, participación en eventos del campus. Todo esto formaba parte de su estilo de vida. Al mismo tiempo, mantenía un equilibrio. Sabía cómo relajarse, pasar tiempo con sus seres queridos, y su agenda nunca parecía un maratón continuo de responsabilidades. Era precisamente esta armonía la que la convertía en un ejemplo para muchos. Su sueño, la odontología, ocupaba un lugar especial. Para algunos, esta profesión puede parecer puramente técnica, asociada a la rutina médica. Pero para Katina era algo más. Le fascinaba el hecho de que un dentista no solo pudiera tratarlos, sino también darles confianza a las personas, aliviarles el dolor, ayudarlas a sentirse completas. Veía esto no solo como un trabajo, sino también como una misión. En conversaciones con sus seres queridos, a menudo compartía sus pensamientos sobre lo importante que es que un médico sea atento, delicado, humano, porque la gente acude a él sintiéndose ansiosa y con miedo. Soñaba con ser exactamente ese tipo de especialista, alguien a quien las personas no acudirían por obligación, sino con confianza. La juventud de Katina estaba llena de planes que parecían simples y alcanzables, pero que en realidad requerían un trabajo colosal. Ella lo entendía y no tenía miedo. Al contrario, percibía cada nuevo reto como una oportunidad para crecer. Sus amigos la recordaban no solo como una estudiante orientada a las metas, sino también como una persona con una increíble disciplina interior. Sabía cómo organizar su tiempo de tal manera que en su vida hubiera espacio tanto para una preparación seria para los exámenes, como para reuniones amistosas y la participación en diversos proyectos. Esto no era una sobrecarga, al contrario, era en ese ritmo donde se sentía viva y auténtica. Ya en sus años universitarios, en su vida aparecieron los primeros pasos de la verdadera adultez. Alquilar un apartamento fuera de casa, distribuir de manera independiente el presupuesto, la capacidad de planificar los gastos futuros. Para muchos compañeros, esto suponía una prueba, pero Katina volvió a demostrar que era una persona que sabía cómo afrontar este tipo de tareas. Prestaba atención a los detalles, pensaba cada paso y aprendía a resolver los problemas sin pánico ni alboroto. Esto era una señal de su madurez. No esperaba que todo se hiciera por ella, asumía la responsabilidad de sí misma. Al mismo tiempo, seguía siendo increíblemente cercana a su familia. Su madre y su hermana siempre señalaban que, a pesar de su vida agitada y su apretada agenda, Katina encontraba tiempo para llamar a casa, para hablar de cosas sencillas, para compartir sinceramente sus sentimientos. Este vínculo seguía siendo un hilo fuerte que conectaba su mundo de crecimiento con sus raíces, donde sentía apoyo y calidez. Sus amigos y compañeros de clase solían decir que Katina era una persona que sabía cómo inspirar. Esto no estaba relacionado con discursos ruidosos o acciones llamativas. Inspiraba con su ejemplo, la capacidad de ser organizada pero vital, seria pero amable, enfocada pero abierta a las personas. Querías estar cerca de ella, porque te daba la sensación de que la vida podía ser hermosa y productiva al mismo tiempo. Así fue como se formó su vida adulta, rica, llena de aspiraciones, con objetivos claros y un gran potencial.
Katina Salarno no tenía ilusiones. Sabía que todo tendría que ganarlo a través del trabajo duro. Pero precisamente eso la inspiraba. Cada día era un paso hacia el futuro, que construía con fe en su propia fuerza y en el hecho de que el trabajo duro y la honestidad pueden cambiar la realidad. La noche del sábado 15 de septiembre de 1979 comenzó tranquilamente para los estudiantes de la Universidad del Pacífico en Stockton. Era el primer mes del nuevo año académico, y la mayoría de los estudiantes pasaban el tiempo en sus residencias o saliendo con amigos. Las calles del campus estaban iluminadas por farolas, y desde las ventanas de las residencias se escuchaban sonidos de conversaciones nocturnas y televisores. Los guardias de las residencias revisaban las listas, y la seguridad de la universidad registraba los habituales incidentes menores: llaves perdidas, quejas por ruido, solicitudes para revisar el estacionamiento. Katina Rose Salarno siguió ese día su rutina habitual. Cenó en el comedor, charló brevemente con sus compañeras de habitación y reunió sus documentos escolares en una carpeta. Alrededor de las 8 de la tarde, decidió salir de la residencia. Sus compañeras señalaron que Katina se veía tranquila, sin ningún signo de alarma. Llevaba una chaqueta ligera, vaqueros y un bolso de hombro. Salió sola, atravesando el patio en dirección al estacionamiento. Varios estudiantes la vieron en ese momento. Más tarde describieron su paso seguro y el hecho de que llevaba una carpeta en las manos. Después de eso, su rastro se enfría. Al principio, nadie prestó atención a su ausencia. Los jóvenes a menudo se retrasaban. Algunos iban a la biblioteca, otros a ver a amigos o a alguna reunión en la ciudad. Pero alrededor de las 10 de la noche, las vecinas notaron detalles preocupantes. La cama de Katina seguía intacta. Las cosas que normalmente llevaba consigo por la noche no estaban en la habitación y el teléfono seguía sonando. Su madre llamó, pero nunca obtuvo respuesta. Katina, por lo general, nunca ignoraba las llamadas de casa. A las 10:45 de la noche, las vecinas, preocupadas por su ausencia, decidieron llamar al puesto de control de seguridad del campus. El oficial de turno registró un mensaje: la estudiante no regresó a la residencia, no responde a las llamadas. Aclaró los datos: estatura, ropa, ruta de salida. Según el protocolo, la seguridad inició un patrullaje inicial del territorio. La patrulla de turno revisó la biblioteca, la cafetería estudiantil, los edificios académicos y los gimnasios. La joven no fue encontrada en ninguna parte. A las 11:40 de la noche, el operador de seguridad decidió informar la situación a la policía de Stockton. La llamada fue clasificada como un posible estudiante desaparecida. Se envió la primera patrulla. 2 agentes llegaron a la universidad a la medianoche. Lo primero que hicieron fue interrogar a sus compañeras de habitación. Las chicas dieron un relato detallado. Katina salió del edificio alrededor de las 8 de la tarde. Se veía tranquila y no mencionó planes de quedarse fuera hasta tarde. La policía registró la hora. Luego, los agentes interrogaron a los estudiantes que la habían visto en el estacionamiento. Pero nadie pudo decir exactamente hacia dónde se dirigía. Después de los interrogatorios, la policía organizó una búsqueda en el campus. Los agentes utilizaron linternas, revisaron los patios, los estacionamientos y todas las zonas iluminadas y oscuras. Quedó claro para ellos que no encontrarían a la joven simplemente recorriendo el lugar. Entonces la policía llamó a expertos forenses y solicitó patrullas adicionales. Se decidió ampliar la búsqueda más allá del campus. En ese momento, uno de los agentes notó varias hojas de papel sobre el asfalto. Estaban cubiertas de suciedad, algunas de las páginas estaban rasgadas. Resultó ser un cuaderno con apuntes de biología. Más tarde se estableció que pertenecía a Katina. El hallazgo cambió el curso de la búsqueda. Si al principio los agentes suponían que la joven podía haberse quedado con amigos, después de encontrar sus pertenencias personales quedó claro que la situación era grave. El área donde se encontraron los papeles fue acordonada, se instalaron focos portátiles y se llamó a un grupo para recoger pruebas. A la 1 de la madrugada, la búsqueda continuó dentro de un radio de varias manzanas.
La policía interrogó a conductores, transeúntes y estudiantes que regresaban de la ciudad. La mayoría no vio nada. Pero varios testigos informaron haber escuchado un ruido ahogado o un grito alrededor de las 9 de la noche. Nadie dio una hora o dirección exacta. Mientras tanto, la atmósfera en la residencia estudiantil se volvía cada vez más tensa. Los vecinos y amigos de Katina esperaban su regreso. Los estudiantes se reunían en el vestíbulo, discutiendo lo que estaba ocurriendo. Algunos hablaban de un posible accidente, otros de un ataque. La policía intentó contener la propagación de rumores, pero la ansiedad en el campus crecía. A la 1:50, un grupo de agentes que peinaba el terreno baldío detrás de la universidad descubrió un rastro de huellas. Conducían desde la carretera asfaltada hacia una zona cubierta de vegetación. Cerca se encontró un trozo de tela y otra hoja de papel. Todo indicaba que la joven había salido del área iluminada y se había adentrado en una zona oscura. La policía amplió el sector de búsqueda. Iluminaron el terreno baldío con potentes focos. Los arbustos y la hierba alta dificultaban el movimiento, por lo que el grupo avanzaba lentamente, revisando cada metro. A las 2:40, la luz de un foco destacó una silueta. Una figura inmóvil yacía en el suelo detrás de una valla baja. La policía se acercó y confirmó. Era una joven. La ropa y el cabello coincidían con la descripción de Katina Rose Salarno. Estaba boca abajo, con objetos y señales de una lucha esparcidos cerca. El sector fue acordonado de inmediato. Se llamó al forense y a los especialistas en criminalística al lugar de los hechos. El área fue cerrada a personas ajenas. Toda esperanza de un desenlace exitoso desapareció. Cuando el cuerpo de Katina Rose Salarno fue encontrado en un terreno baldío cerca del campus de Cal Poly aquella noche de septiembre de 1985, la investigación recibió de inmediato todos los indicios de una tragedia que requería la investigación más minuciosa. La joven había muerto a causa de una herida de bala en la cabeza, y esta circunstancia cambió el tono de toda la operación. No se trataba de un accidente, sino de un asesinato dirigido y brutal. Ya en las primeras horas, la policía comprendió que la vida de una estudiante estaba en juego y que el culpable debía ser encontrado lo antes posible. La escena del crimen fue examinada con extrema precaución. En el suelo, junto al cuerpo, se encontraban las pertenencias personales de la víctima, algunas de ellas esparcidas, como si en el momento del ataque hubiera intentado sujetar su bolso o defenderse. Los agentes registraron cada pequeño detalle: huellas de zapatos, marcas de neumáticos de automóvil en el suelo húmedo, la posición del cuerpo. Todo esto fue consignado en informes y fotografiado para su análisis posterior. La atmósfera era tensa. Había una sensación de silencio en la que solo se escuchaban las órdenes de los investigadores y el clic de las cámaras. El cuerpo de Katina fue trasladado al depósito de cadáveres de la ciudad. El examen forense comenzó por la mañana. Los expertos determinaron que la muerte ocurrió casi de manera instantánea. El disparo fue efectuado desde muy corta distancia, dañando la cabeza. El forense señaló que casi no hubo resistencia. Katina no tuvo tiempo de gritar ni de realizar ninguna acción. Esto fue confirmado por los testimonios de testigos. Nadie escuchó gritos ni una lucha, solo un único sonido, que algunos tomaron por un fuerte estallido. Para la investigación, esto significaba que el asesino actuó con rapidez y a sangre fría. Sabía lo que hacía y estaba armado. La policía concluyó que el criminal tenía acceso a un arma de fuego y era lo suficientemente confiado como para utilizarla en las inmediaciones inmediatas del campus. Comenzaron los interrogatorios a estudiantes y personal universitario. Más de 100 personas fueron interrogadas en 2 días. Varios estudiantes afirmaron haber visto a Katina en el estacionamiento la noche de la tragedia. Estaba hablando con un joven cuyo nombre no conocían. Según ellos, la joven parecía tensa, como si quisiera marcharse, pero su interlocutor la retenía. Otros testigos mencionaron un fuerte ruido alrededor de las 9 de la noche, pero no pudieron entender de dónde provenía. Estos testimonios permitieron delinear la hora y el lugar aproximados del crimen.
Los investigadores comenzaron a comprobar a todas las personas que Mowgli haber estado en el área del campus a esa hora. Inicialmente, la lista de sospechosos era amplia, pero gradualmente el círculo se fue reduciendo. Un joven llamado James Van Putten atrajo una atención especial. Era conocido en el campus. Varias estudiantes ya se habían quejado anteriormente de su comportamiento persistente y obsesivo. Ya había llamado la atención de la seguridad de la universidad. El día del asesinato, varios testigos lo vieron cerca del estacionamiento donde Katina fue vista por última vez. La policía decidió comprobar su coartada. James afirmaba haber estado en otro lugar la noche de la tragedia, pero los testigos indicaban lo contrario. Varias personas lo vieron hablando con Katina y describieron la escena como tensa. Estas declaraciones se convirtieron en los primeros indicios directos de su posible implicación. En la investigación participaron expertos forenses en el análisis del arma. Se estableció que la bala extraída del cuerpo de la víctima pertenecía a un calibre común. Esto complicaba la búsqueda, pero dejaba una posibilidad. Si James Van Putten tenía un arma registrada o alguien sabía que tenía acceso a ella, esto podría ser la clave. La policía registró su casa y su automóvil. El arma no fue encontrada de inmediato, pero se llamó la atención sobre algunas prendas de vestir. Se encontraron rastros microscópicos de sangre en una chaqueta incautada durante el registro. Más tarde, los expertos confirmaron: ese tipo de sangre coincidía con el de Katina. Estos resultados reforzaron las sospechas. Además, huellas dactilares parciales encontradas en las pertenencias de la víctima coincidieron con las de James, que ya estaban introducidas en la base de datos por infracciones anteriores. Los investigadores reunieron varios eslabones en la cadena. La última persona que vio a Katina con vida, la falta de una coartada convincente, rastros de sangre en su ropa, huellas dactilares en sus pertenencias, una reputación bien conocida en el campus por comportamiento obsesivo. Para consolidar aún más las pruebas, la policía organizó vigilancia. Durante varios días, James no mostró señales evidentes de nerviosismo, pero en conversaciones con amigos su comportamiento se volvió sospechoso. Evitaba el tema de la tragedia y cambiaba bruscamente de asunto cuando se mencionaba el nombre de Katina. Cuando los resultados de los exámenes estuvieron listos, los investigadores consideraron que había suficientes pruebas para un arresto. Se tomó la decisión de arrestar a James Van Putten. La operación tuvo lugar por la mañana, unos días después del asesinato. Fue invitado a la comisaría, supuestamente para una segunda entrevista. Tan pronto como entró, se le mostró una orden de arresto. Los agentes actuaron con calma, sin hacer ruido. James no se resistió, pero según los presentes, su expresión cambió en el momento en que se dio cuenta de que aquello ya no era una conversación, sino una verdadera acusación. El arresto fue la culminación de los primeros días de la investigación. La noticia se extendió al instante por toda la ciudad y la universidad. El hombre que la policía creía responsable de la muerte de Katina Rose Salarno había sido encontrado. Para la familia de la víctima, este fue el primer paso hacia la verdad. Para los estudiantes, fue una señal alarmante de que el peligro podía acechar incluso en lugares donde se sentían seguros. Pero por delante quedaba un largo juicio, en el que se decidiría si la culpabilidad de James Van Putten sería probada de manera definitiva. El juicio por el asesinato de Katina Rose Salarno comenzó varios meses después de su trágica muerte. Desde el arresto de James Van Putten, la opinión pública estaba desbordada. Los estudiantes y profesores de Cal Poly, los residentes de la ciudad e incluso aquellos que nunca habían conocido a Katina, esperaban que el juicio pusiera un punto final y diera respuestas a las dolorosas preguntas. El día en que las puertas del tribunal se abrieron para la primera sesión, todos sabían que este sería un juicio que no solo sería seguido en San Luis Obispo, sino también mucho más allá de sus fronteras. La tensión en la sala era increíble. Los padres y seres queridos de Katina se sentaban en las primeras filas, con los rostros expresando dolor y agotamiento. Cerca de ellos estaban sus amigos y estudiantes de la universidad, muchos de los cuales acudían a casi todas las audiencias para apoyar a la familia y demostrar que exigían justicia. El lado opuesto de la sala estaba ocupado por los familiares del acusado.
James Van Putten, delgado y con la cabeza gacha, se sentaba junto a los abogados. Su apariencia llamaba la atención por su frialdad. No parecía asustado ni arrepentido, sino más bien retraído y distante. La fiscalía dejó clara de inmediato su posición. No se trataba de un crimen aleatorio, sino de un asesinato cometido por un hombre que llevaba mucho tiempo acosando a la víctima. La declaración inicial del fiscal fue estructurada de tal manera que mostrara al jurado el panorama completo. Desde los persistentes y aterradores intentos de James por acercarse a Katina hasta la trágica noche en que le disparó en la cabeza. Esta muerte no fue el resultado de un conflicto repentino, dijo el fiscal. Fue el resultado de un comportamiento obsesivo que cruzó la línea y se convirtió en una amenaza mortal. La defensa, sin embargo, trató de cambiar el enfoque. Los abogados insistieron en que James y Katina supuestamente tenían una relación amistosa, que él tenía sentimientos por ella y que la tragedia fue el resultado de un conflicto personal y no de un asesinato premeditado. Según ellos, la situación en el estacionamiento fue una pelea espontánea que se salió de control. Afirmaron que el acusado no tenía intención de matar, que actuó en un estado de pasión. Sin embargo, cada nueva prueba presentada por la fiscalía socavaba estas afirmaciones. En el estrado del tribunal se mostraron fotografías de la escena del crimen. El cuerpo de Katina, sus pertenencias personales, huellas de zapatos, marcas de neumáticos. El jurado vio la chaqueta de James, en la que los expertos encontraron rastros de sangre que coincidían con el tipo de sangre de la víctima. Los científicos forenses explicaron el método de análisis, confirmando que la probabilidad de error estaba excluida. El golpe principal a la posición de la defensa lo dieron los testigos. Varios estudiantes declararon que James había mostrado repetidamente una atención obsesiva hacia Katina. La esperaba en la entrada del auditorio, intentaba acompañarla a casa y la llamaba sin motivo. Algunas chicas admitieron que ellas mismas tenían miedo de su comportamiento y trataban de evitar encuentros. Sus historias crearon un retrato psicológico del acusado. Un hombre incapaz de controlar sus emociones y dispuesto a cruzar la línea. El testimonio clave fue el de los testigos presenciales de aquella noche. Los estudiantes describieron haber visto a Katina y James en el estacionamiento. Observaron la tensión de la conversación y vieron a la joven intentar marcharse. Un testigo recordó: parecía que no quería continuar esa conversación, y él, por el contrario, parecía estar reteniéndola. Estas palabras respaldaron la versión de la fiscalía. El asesinato no fue un accidente, sino el resultado de una larga persecución. Los expertos forenses presentaron un informe detallado. Describieron la naturaleza de la herida, confirmaron que el disparo se realizó a quemarropa y explicaron que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse. «Esto no es un disparo accidental», señaló el experto. «Es un ataque dirigido». El jurado escuchó con gran atención, comprendiendo que estos hechos descartaban por completo la versión de la defensa sobre una pelea espontánea. El testimonio de los amigos de Katina también fue de gran importancia. Dijeron que la joven se quejaba del comportamiento de James, hablaba de su obsesión y se sentía incómoda. Para el jurado, esto fue una confirmación de que su relación nunca fue romántica. Ella no se reunía con él, no buscaba comunicación, al contrario, trataba de mantener la distancia. La fiscalía, paso a paso, construyó una cadena lógica. Motivo, acoso y obsesión, oportunidad, encuentro en el campus, medios, un arma de fuego a la que James tenía acceso, pruebas, rastros de sangre, huellas dactilares, testimonios. Cada eslabón estaba respaldado por documentos, fotografías, opiniones de expertos. La defensa intentó encontrar puntos débiles. Los abogados preguntaron a los expertos sobre posibles errores en el análisis, cuestionaron la exactitud de los recuerdos de los testigos. Pero cada vez los expertos refutaban con seguridad estos argumentos, y los testigos se mantenían firmes. A medida que avanzaba el juicio, se hacía cada vez más evidente que la defensa no tenía una base sólida.
Los periodistas que cubrían el proceso escribían sobre los detalles todos los días. Los periódicos publicaban titulares como «Juicio al acosador», «La verdad detrás de la muerte de la estudiante» y «Katina Salarno, ¿de quién es la culpa y qué es la justicia?». Los informes televisivos mostraban imágenes del tribunal, comentarios de abogados, fiscales y de la familia de la víctima. Para la sociedad, el caso se convirtió en un símbolo del problema del acoso y del comportamiento obsesivo que puede conducir a una tragedia. A medida que el juicio se acercaba a su etapa final, llegó el momento más tenso: las declaraciones de las partes ante el jurado. El fiscal habló sin rodeos. Esta chica podría haber vivido, estudiado, construido una carrera, pero su vida fue truncada por un hombre que no pudo aceptar su libertad y su derecho a decir no. Esto no es un accidente. Esto es un acto deliberado. La defensa, en un último intento por despertar simpatía hacia el acusado, lo describió como un joven que no pudo hacer frente a sus emociones. Pero esas palabras sonaron débiles frente a las pruebas. El jurado se retiró a deliberar. La atmósfera en la sala del tribunal era casi insoportable. Silencio, interrumpido solo por suspiros y el susurro de los papeles. La familia de Katina se tomaba de las manos. Después de varias horas de deliberación, el jurado regresó. El veredicto fue anunciado con claridad y sin vacilaciones. Culpable de asesinato en primer grado. La familia de Katina estalló en lágrimas y se abrazó. Muchos estudiantes en la sala exhalaron. Se había hecho justicia. James Van Putten escuchó el veredicto sin mostrar emoción alguna. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este juicio se convirtió en un punto de inflexión para la comunidad local. Después del veredicto, muchos hablaron sobre la necesidad de tomarse los casos de acoso con mayor seriedad y de que esas señales no deben ser ignoradas. Katina Salarno se convirtió en un símbolo de a qué puede conducir la inacción y la subestimación de la amenaza. Después del veredicto, James Van Putten no se resignó a su destino. Sus abogados presentaron apelaciones, argumentando que el juicio había sido sesgado y que las pruebas podían haberse interpretado de manera diferente. Pero cada vez que el caso llegó al Tribunal de Apelaciones, los jueces llegaron a la misma conclusión. Las pruebas contra James eran abrumadoras y el veredicto era justo. Todos sus intentos de que el caso fuera revisado terminaron en rechazo. Para la familia de Katina, cada nueva ronda de apelaciones era un doloroso recordatorio de lo que habían pasado, pero también sentían alivio cuando escuchaban las palabras. El veredicto sigue en vigor. Los padres de la joven dijeron a los periodistas que para ellos no solo era importante el castigo, sino también que la memoria de su hija no quedara empañada por la duda. Cada vez que intenta llevar este caso nuevamente a los tribunales, dijo la madre de Katina, reabre nuestras heridas. Pero cada vez escuchamos que la verdad está del lado de nuestra hija. Eso nos ayuda a seguir adelante. Las apelaciones de James no cambiaron su destino. Permaneció en prisión, y el nombre de Katina Rose Salarno se convirtió en un símbolo de justicia alcanzada a costa de un proceso largo y doloroso.